Hay una pregunta que casi no se discute en México, pero que define silenciosamente su lugar en el mundo. ¿Puede un país aspirar a soberanía real si no controla su propia defensa? Porque más allá de discursos, presupuestos o alianzas, hay una línea muy clara que separa a las naciones que dependen de las que deciden. Y esa línea muchas veces se mide en tecnología, no en cualquier tecnología, en la más compleja, la más costosa, la más estratégica de todas. La capacidad de diseñar y fabricar un caza, un avión de combate no es solo un arma, es la concentración de décadas de ingeniería, innovación, industria y conocimiento acumulado. Es, en muchos sentidos, uno de los productos más sofisticados que puede crear un país. Y aquí es donde México enfrenta una realidad incómoda. No tiene uno propio. La Fuerza Aérea Mexicana opera principalmente aeronaves de entrenamiento avanzado y algunos aviones tácticos ligeros. Su capacidad de combate aire-aire es limitada en comparación con otras fuerzas aéreas del mundo. No porque México esté en guerra, sino porque nunca ha sido prioridad desarrollar esa capacidad. Pero el mundo está cambiando. Las tensiones geopolíticas aumentan, las cadenas de suministro se fragmentan, las alianzas ya no son tan predecibles como antes. Y en ese contexto, depender completamente del exterior para sistemas críticos comienza a verse como un riesgo. No porque México enfrente una amenaza inmediata, sino porque la seguridad ya no se define solo por guerras declaradas. Se define por capacidad, por disuasión, por autonomía. Y eso nos lleva a la pregunta central. ¿México necesita su propio caza? La respuesta rápida podría ser no. No hay conflictos abiertos, no hay enemigos directos, no hay presión internacional que obligue a desarrollar una industria militar de alto nivel. Pero esa respuesta ignora algo más profundo: el papel de la tecnología en el desarrollo de un país. Porque diseñar un caza no es solo construir un avión, es desarrollar motores, materiales avanzados, sistemas electrónicos, software, inteligencia artificial, manufactura de precisión. Es crear una cadena industrial que impacta múltiples sectores. De hecho, los países que han desarrollado sus propios cazas no lo hicieron únicamente por razones militares. Lo hicieron por razones económicas y tecnológicas. Estados Unidos, China, Rusia, Francia, incluso países como Brasil, India o Corea del Sur han invertido en programas de aviación militar no solo para defenderse, sino para impulsar su industria. Y los resultados son claros. Transferencia de tecnología, generación de empleos altamente especializados, desarrollo de proveedores locales, innovación que luego se aplica en sectores civiles. Ahora bien, México no parte de cero. Tiene una industria aeroespacial en crecimiento. Empresas instaladas en estados como Querétaro, Baja California y Chihuahua participan en cadenas de suministro globales, fabricando componentes para aviones comerciales y militares. Pero hay una diferencia fundamental. México fabrica, pero no diseña. Participa, pero no lidera. Y ahí es donde está la oportunidad. Porque el salto de manufactura a diseño es lo que transforma a un país en potencia tecnológica. Y un proyecto como el desarrollo de un caza, aunque suena ambicioso, podría ser precisamente el catalizador de ese salto. Ahora, seamos claros, esto no es sencillo. Desarrollar un avión de combate desde cero implica décadas de inversión, miles de ingenieros, pruebas complejas y costos que pueden superar decenas de miles de millones de dólares. No es un proyecto que se decida de un día para otro, ni uno que pueda justificarse únicamente desde el punto de vista militar. Pero aquí es donde entra la estrategia. México no tendría que replicar el modelo de las grandes potencias. Podría desarrollar un enfoque propio, un caza ligero, adaptado a sus necesidades, enfocado en vigilancia, intercepción y defensa aérea básica. Un proyecto modular, escalable, que evolucione con el tiempo. Incluso podría comenzar con alianzas estratégicas, colaboraciones con países que ya tienen experiencia, transferencia de tecnología, desarrollo conjunto, pero con un objetivo claro: que el conocimiento se quede en México. ¿Por qué ese es el punto clave? No se trata de comprar tecnología, se trata de crearla. Y aquí es donde la discusión se vuelve política, porque invertir en un proyecto de este tipo implica decisiones difíciles, priorizar recursos, asumir riesgos, enfrentar críticas. Habrá quienes digan que México tiene problemas más urgentes: seguridad, salud, educación. Y no están equivocados. Pero esa es una visión de corto plazo, porque los países que hoy lideran en tecnología no esperaron a resolver todos sus problemas para invertir en el futuro. Lo hicieron en paralelo. Entendieron que el desarrollo tecnológico no es un lujo, es una necesidad. Y en el caso de México, esa necesidad se vuelve más evidente cuando se analiza su dependencia. Hoy, cualquier sistema avanzado de defensa depende de proveedores externos: aviones, radares, misiles, software. Eso implica vulnerabilidad, porque en un escenario de crisis, el acceso a esas tecnologías puede verse limitado por decisiones políticas externas.
y eso reduce la autonomía. Ahora bien, desarrollar un caza no eliminaría completamente esa dependencia, pero la reduciría. Y, más importante aún, crearía capacidades internas que podrían aplicarse en otros sectores, desde aviación comercial hasta drones, desde defensa hasta inteligencia artificial. Sería, en esencia, una inversión en el futuro. Pero hay otro elemento que no se puede ignorar: la percepción. Un país que desarrolla su propia tecnología de defensa envía un mensaje, no necesariamente de agresión, sino de capacidad, de que tiene los recursos, el conocimiento y la voluntad para proteger sus intereses. Y en geopolítica, la percepción importa mucho, porque influye en cómo otros países interactúan contigo, en cómo negocian, en cómo te perciben en el tablero global. Ahora bien, todo esto nos lleva a una conclusión incómoda. México tiene potencial, pero no ha tomado la decisión. Tiene talento, tiene industria, tiene ubicación estratégica, pero no tiene una política clara de desarrollo tecnológico en defensa. Y eso no es casualidad. Es una elección que prioriza otras áreas, que evita riesgos, que mantiene el status quo. Pero el problema con el status quo es que el mundo no se queda quieto. Otros países avanzan, desarrollan, innovan, compiten. Y si México no lo hace, la brecha se amplía. Entonces la pregunta ya no es si México puede desarrollar su propio caza. La pregunta es si quiere. Si está dispuesto a invertir en algo que no dará resultados inmediatos, pero que puede transformar su posición en el largo plazo. Si está dispuesto a asumir el costo político de una decisión estratégica. Porque al final, esto no se trata solo de aviones. Se trata de visión. De decidir si México quiere seguir siendo un país que participa en cadenas globales, o uno que las lidera. Si quiere depender o construir. Si quiere reaccionar o anticiparse. Y en ese contexto, un caza no es un objetivo, es un símbolo. Un símbolo de lo que un país es capaz de hacer cuando decide apostar por sí mismo. La historia muestra que los grandes saltos tecnológicos no ocurren por accidente. Ocurren cuando un país toma una decisión. Cuando decide invertir, arriesgar, construir. México está en ese punto. Tiene frente a sí la posibilidad de dar un paso que pocos países han dado. No será fácil, no será rápido, pero podría ser decisivo. Porque en un mundo donde la tecnología define poder, quedarse atrás no es una opción. Y la pregunta que queda en el aire es tan directa como inevitable. ¿México seguirá comprando su defensa o comenzará a construirla?